¿Sí me escuchan? Sí, Bien, bueno. Estábamos hablando con respecto a la película de La escalera de Jacob o de Jacob Blader. ¿Qué elementos ustedes observaron durante la película que les pareció interesantes o importantes? No sé, dice, se relaciona mucho con los temas del existencialismo y de la realidad. Bien. ¿En qué aspectos ustedes observaron eso? cuando él tenía lo que son los sueños o las alucinaciones. Ok, eso es lo interesante. Normalmente, por ejemplo, recordemos la perspectiva de lo que nos habla, eh, en este caso, es, es- en este caso, Martin Heidegger con respecto a la tema del existencialismo, que de las veces nosotros vamos a estar discutiendo la realidad con respecto a qué es real y qué no. Y lo interesante es que como al parecer en algún momento se estaba haciendo él a la idea de que lo que él vivía era real desde esta perspectiva de Martin Heidegger. ¿Sí? Lo interesante de esto, de Martin Heidegger, es recordemos que su perspectiva con respecto a su tema nos trata cómo nosotros vamos a poder justificar la existencia de las cosas y cómo desde la perspectiva de él muchas veces nosotros podemos eh, eh, cómo nosotros podemos crear realidades para nosotros. Este aspecto interesante de Martin Heidegger es el que nos va a dar la pauta para poder determinar cómo es que algunas personas pueden construir su propia realidad en base a ello. Y esto es precisamente lo que, por eso es que me pareció interesante que nosotros pudiéramos discutir pues esta película desde esta perspectiva de este autor, ¿sí? Y sobre todo la labor de explicar de la naturaleza de la existencia de las cosas. ¿Qué elementos de su teoría del existencialismo ustedes encontraron en la película? La angustia por la muerte. La angustia por la muerte. Muy bien, excelente. Así es. ¿Y y en qué escena vieron, por ejemplo, específicamente este aspecto de la teoría de Martin? Que se acuerden ustedes. Sí me Creo escu- que cuando está en una parte Ajá. del hospital Sí. y él llega y empieza a visualizar, eh, o sea, el hospital se ve como si fuera un basurero y creo habían partes de cuerpo. Entonces él igual empieza a visualizar a quién era su esposa o su pareja en ese momento, que era parte de las enfermeras que estaba ahí. Entonces igual cuando lo iban a atropellar,
y lo secuestran y lo tiran, si no me equivoco. Uy, creo que esa es una de las partes más cruentas con respecto a cómo cómo se mezcla de alguna otra forma lo que son algunos aspectos simbólicos con respecto a de, de entre lo que son los recuerdos, entre lo que es la realidad, entre lo que es el mundo ideal. Este es un aspecto que normalmente nosotros podemos observar con la perspectiva de Heidegger, que la angustia por la muerte nos va a estar conllevando a cómo nosotros vamos a estar enfrentando esta angustia por la muerte. Esto es algo que debemos nosotros de evaluar desde esa perspectiva, ¿sí? Creo que para muchos en algún momento la pregunta sería si si nosotros hemos creado una realidad para nosotros para poder defendernos de esta angustia por la muerte, o realmente esa es la realidad en la que deseamos vivir. Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, él había creado la realidad que él había creado con respecto a, a sí mismo, por ejemplo, en la primera parte de la película, pues no correspondía con el aspecto de su realidad. Y eso es lo que en algún momento nos va a conllevar a que nosotros analicemos, pues lo que es cómo enfrentarnos a este principio o a estas circunstancias que nosotros podemos estar enfrentando. Y eso nos puede ayudar a poder entender por qué hay personas que pueden vivir de alguna otra forma en su propia realidad o interpretación de la realidad del mundo. ¿Sí? Creo que todos conocemos a veces que personas que de alguna otra forma se encuentran relacionadas en ese aspecto, que muchas veces les es difícil aceptar ciertos aspectos de la realidad, eh, y tratan de significar lo que es el aspecto de su existencia precisamente de esa forma, estableciendo de alguna otra forma ciertos parámetros que los ayude a poder sopesar y poder sobrellevar las cosas que tienen que enfrentar en la vida. ¿Sí? Creo que esta película nos deja mucho que pensar para ver la perspectiva desde la perspectiva de una persona que pueda vivir en una especie de enajenación de la realidad y cómo muchas veces van a haber personas que en algún momento puedan estar dándole significado a ciertos elementos de su existencia eh, de diferente manera. Y eso es algo que tenemos que estar conllevando al momento de valorar lo que es la perspectiva. De alguna otra forma, la perspectiva de Martin Heidegger lo tenemos que entender porque de alguna otra forma es como él justifica mucho de la naturaleza humana con respecto a no aceptar cuestiones fácticas de la realidad y obviamente poder construir aspectos de la existencia. Porque si se dan cuenta, por ejemplo, empezamos en la película aspectos positivos y cómo por eso se llama la película la escalera de Jacob, porque lentamente, y de ahí viene el término, descendiendo a la locura. Pero la pregunta es, ¿la locura estaba al principio, a la mitad o al final de la película? ¿Cuál creen que estaba la situación de esta película? ¿Al principio, a la mitad o al final de la película? ¿Ustedes qué piensan con respecto a esto? Con respecto a lo que nos plantea Heidegger.
¿Dónde creen que estaba el aspecto de la locura o el desarraigo de la realidad? ¿Qué piensan? No sé, Mirna, Le Leslie, Misael. Yo pienso que desde el principio, porque muchas cosas no coincidían con lo que es la realidad en este plano. Claro, sí, ok. Bueno, nos están comentando los compañeros. El existencialismo y la realidad construye sus realidades en base a lo que ha vivido, experimentado, inclusive hacia lo que vivimos, que cada quien eh, considera realidad y de alguna otra forma buscaba la manera de justificar su existencia en este plano. Sí, lo interesante de esto es que la pregunta es, ¿él estaba vivo o él estaba muerto? Aún seguía vivo, pero estaba en esa lucha. Estaba en la lucha. Entonces, Porque él igual estaba, eso afectó porque igual estaba drogado, ¿no? Según habían experimentado con ellos la droga llamada la escalera. ujú, exactamente, sí. Por eso normalmente vamos a estar conllevando este análisis. Por ejemplo, era su estado ideal era al principio, pero obviamente había cosas que no correspondían con la realidad. Misael nos dice que siente que a la mitad cuando empezó a cambiar de realidad a otra y estaba entrando en una confusión. Normalmente la confrontación que nosotros vamos a estar teniendo con respecto a este tema de la realidad está en relación a, por ejemplo, si nosotros podemos relacionar este aspecto de la existencia y la esencia de las cosas. Porque de alguna otra forma cada uno de los elementos que estuvieron insertándose durante la trama de la película tenían un significado particular. Y obviamente, por ejemplo, el hecho de sentirse vivo, de estar vivo, es lo que de alguna otra forma trataba de construir para él. Y cómo de alguna otra forma él llegó hasta cierto punto a descender. Y la pregunta es, por ejemplo, eh, en el descenso hacia la locura, es, por ejemplo, desde la perspectiva de Heidegger, es cuando una persona huye de este aspecto de la angustia de la muerte y pueda crear su propio aspecto de la realidad, aún porque pues al principio de la película parecía todo que era perfecto, los primeros dos planos, como que era perfecta su vida, pero conforme se van apareciendo estas situaciones de su pasado y se mezclan con situaciones de recuerdos de la realidad entre lo que representaba, por ejemplo, cada uno de los personajes, era más que nada el aspecto interesante de cómo estaba lidiando, ¿sí? De hecho, por eso se llama, así se llama la escalera de Jacob, porque en algún momento el punto más álgido es cuando llega al final de la película y determina su verdadera realidad. Y su realidad era totalmente diferente y- a lo que él había en primer plano construido con respecto a los primeros momentos que él concebía como lo perfecto, lo adecuado. ¿Sí? Lo interesante de la película es que, por ejemplo, es las primeras partes, si se dieron cuenta, nos habla de cómo él se veía a sí mismo en su esencia.
y cómo de alguna otra forma las cuestiones que le sucedieron conforme fue pasando lo conllevaron a que él pudiera determinar de que cómo es que una persona puede es, estar luchando entre el aspecto de su existencia, su esencia y los aspectos de la realidad que a veces no él no podía aceptar o él no se daba la oportunidad de aceptar. Creo que de alguna otra forma esta película nos va a conllevar esto, a preguntarnos si en algún momento nosotros estamos viviendo esta realidad, si las estamos experimentando, si lo que vivimos lo podemos constatar, si lo podemos demostrar fenomenológicamente, o es la manera en que nosotros decidimos interpretarla. Porque lo interesante es que él trataba de todos estos recuerdos y todas estas situaciones, tratar de interpretarla para llegar al punto de una realidad que él se negaba a reconocer. Y es pues el final de lo que vimos en la película. De todas formas, yo creo que esta película les va a ayudar mucho para poder entender más este aspecto de la perspectiva. No es lo mismo que veamos y estudiemos lo que es la perspectiva de Heidegger, que a veces raya en algún momento algunos aspectos medio fatalistas y dramáticos, a verlo como una persona puede conllevar su realidad de acuerdo a lo que vimos en esta trama. Bien, vamos a pasar a la última situación y al último tramo con respecto al tema o enfoque diferente de lo que es el existencialismo. ¿Sí? Ahora vamos nosotros a ver lo que es el existencialismo que nos plantea en este aspecto Soren Kierkegaard. ¿Sí? Este es una persona totalmente diferente que tiene una perspectiva totalmente, pues, con un enfoque casi, si no puedo decir por completo, radical y con respecto a poder concebir el aspecto de la existencia. Sabemos que de alguna otra forma Martin Heidegger planteaba la situación con respecto a situaciones dramáticas y difíciles, ¿sí? Pero otra perspectiva es la que nosotros vamos a tener con lo que es lo que ahora vamos a analizar y nos va a presentar su compañera Leslie con respecto a la perspectiva de Soren Kierkegaard. Bien, ¿estás preparado, Leslie? Sí. Bueno, de todas formas es un poquito más light, pero solo les adelanto. Obviamente, esta perspectiva de Soren Kierkegaard va a rayar en algún momento con algunos conceptos generales de otra perspectiva de la existencia totalmente diferente, que no es totalmente centrada en el hombre, sino en otra figura. Bueno, voy a compartir la pantalla para que podamos observar lo que es el tema de nuestra compañera y les demos en su lugar. Adelante, Leslie. Bueno, muy buenos días. Bueno, pues como ya comentó el profe, vamos a hablar sobre la fenomenología existencialista de Soren Kierkegaard. Bueno, ya puede bajar, profe, por favor.
Bueno, pues aquí menciona primero en su biografía de Søren que es nacido en Copenhague, en Dinamarca, el 5 de mayo de 1813. La melancolía fue uno de los elementos que marcó su historia y pues también en cuanto a sus escritos. Es considerado el padre de las corrientes filosóficas más importantes, o sea, el existencialismo. Y ha ejercido una enorme influencia con algunos de los más importantes filosóficos contemporáneos, como son Heidegger, Jasper y Sartre. También se menciona que, bueno, el padre bueno, lo que en total en Dinamarca, en Copenhague, tenían una ideología del cristianismo, pero muy cerrada, o sea, muy religioso, ¿no? Ya saben, guiado por una dogma. Y y pues es algo con lo que Søren de cierta forma no estaba identificado, ¿no? ¿Podría bajar, por favor? Claro. Bueno, también se menciona que su papá era demasiado religioso y al momento de morir, o sea, ya cuando estaba muriendo, le pidió a Søren que siguiera con que estudiara teología, pero pues él decidió no hacerlo y estudió literatura y filosofía. Nos dice su obra filosófica, psicológica, religiosa y cristiana, formada por 40 títulos. Entre los más importantes son Diario del Seductor de 1843, El concepto de la angustia 1844, Etapas en el camino de la vida de 1845, La enfermedad mortal de 1849 y Ejercitación en el cristianismo de 1850. Criticó con dureza tanto a la Iglesia como a la filosofía hegeliana, dado a que esta última hablaba sobre absolutos y dejaba a un lado la subjetividad. Y bueno, de hecho también con esto se mencionaba que, bueno, es un poco criticado porque él era muy individualista al momento de pues con su teoría. También menciona que murió en el año 1855 después de sufrir una crisis. Bueno, también, bueno, ahorita acabo de recordar un punto. Ay, ya se me olvidó. Bueno, sí, su papá como era muy religioso, también sentía mucha culpa porque como él se dejaba guiar por la dogma, y pues anteriormente, ya había cometido, pues digamos que una falta en contra de su creencia, pues, o sea, bueno, se embarazó antes de casarse y pues su papá vivía muy, con esa culpa. El Ya papá. puede pasar. Sí, su papá. El papá Y es bueno, el papá es el ajá, que vivía con la culpa porque embarazó a la mamá de Soren. sí, O eso sea, leí. en pocas palabras, se comió la torta antes del recreo. Y en Exactamente. una comunidad estrictamente, ¿cómo se dice? Es 1845. Normalmente la etapa en que él nació es en cuando en Europa existía el puritanismo. ¿Sí, Sí. ¿sí conocen el puritanismo? ¿Habían escuchado alguna vez de ese del puritanismo? Sí, nada más para saber, para apoyar a su compañera Leslie. Yo no. Ok, bien. Bueno, solamente para apoyar a su compañera. El puritanismo era un movimiento social, ¿sí? Eh, el puritanismo era un movimiento social este, en el cual se determinaba en este aspecto que la vida cívica de la persona debía de fungir bajo lo que eran los preceptos estrictamente cristianos y de alguna otra forma se señalaban a las personas que si no aparentaban ser puros y ser castos,
prácticamente se determinaba como que tú estabas cometiendo un acto contra el proceso del Estado, ¿sí? Porque de alguna otra forma era mal visto que una persona no llevara lo que eran los principios y valores, tanto en su forma de actuar, vestirse, comportarse, en sus roles. Era muy estricta la en este aspecto, pues la vida durante el tiempo del padre de Martin, en este de Soren Kierkegaard, de su padre. ¿Por qué? Porque imagínense vivir donde incluso el hecho de voltear y ver una mujer prácticamente ya sea señalado. O sea, el hecho de cómo debían de comportarse los hombres, cómo debían comportarse las mujeres, había mucho sojuzgamiento y había mucho el aspecto de que el vecino era el juez del otro. Por eso es que normalmente lo interesante de lo que nos dice nuestra compañera, de que dice la melancolía fue uno de los elementos que marcó su historia. ¿Alguien entiende qué es la melancolía? ¿Alguien sabe qué es la melancolía? ¿O han escuchado acerca de ella? Pues es una especie de tristeza con respecto a algo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Sí, pero es una tristeza casi profunda. Dice, es más que nada, puedes estar triste como emoción, pero la melancolía es más profundo. Dice que es un sentimiento caracterizado por un estado de profunda tristeza que se manifiesta con desánimo, abatimiento, apatía ante las cosas, ante la vida. Y de allí, de alguna otra forma, está implícito la aceptación de una realidad presente y la propensión a restarle valor a los logros. En pocas palabras, una persona apática sin ánimos, de ahí es que la característica de Soren es que no, si ven casi todas sus obras, no hablan de cuestiones alegres, sino cuestiones dramáticas con respecto a la tristeza, con respecto de qué triste es vivir así, la existencia es triste, pero lo interesante efectivamente, como nos dice nuestra compañera, que era muy criticado, porque su teoría existencialista estaba basado en su propia vida. Todas sus obras habla de él y, y habla de mucho del aspecto de cargar con la carga y la culpa, porque él era en ese tiempo el haber nacido fuera del matrimonio, en este aspecto o antes de que se casaran sus padres, era considerado un bastardo. Imagínate en ese tiempo, imagínense en ese tiempo el ser un bastardo es que hayas nacido fuera del matrimonio o antes de que se casaran tus padres, y el ser bastardo era peor que haber cometido un asesinato en el tiempo de Copenhague, en Dinamarca. ¿Por qué? Porque eres un hijo ilegítimo. Imagínense vivir con esa carga social, emocional, psicológica y que todo el tiempo te estén recordando de que eres un bastardo. ¿Se imaginan esto? ¿Se imaginan esta situación? De que todo el tiempo te traten, te vean, te critiquen y digan, no, pues, ¿qué se puede esperar? Es un bastardo. ¿Sí me explico? ¿Cómo ven ese punto?
Sí, además también muchas de sus obras fueron escritas por calor de un desamor que tuvo Ah, y ajá, van dirigidas hacia esa mujer. efectivamente. Lo interesante acá es que lo que obviamente una biografía no autorizada de Kierkegaard es que las mujeres nunca lo tomaban en serio. ¿Por qué? Porque no tenía buena reputación. Y el hecho de cargar con el peso de ser un bastardo era para algunas mujeres simplemente como lo usaban. Y esa es una biografía no autorizada sobre él, de que las mujeres lo usaban. Y esa perspectiva y en ese aspecto lo usaban o de alguna otra forma jugaban con él. De ahí es lo que nos habla nuestra compañera con respecto a ello. Por eso, pero es diferente el aspecto de su concepto de angustia. Y obviamente, sobre todo cuando él dice, uno de sus libros es el diario de un seductor, ¿sí? Ese libro del diario de un seductor es interesante porque él empezó a escribir, cuando él empezó a escribir el libro de diario de un seductor, es porque así es como de alguna otra forma fue formado, de alguna otra forma en el sentido de que su existencia, al no ser considerado pues alguien con el cual tener algo serio, algo formal, de ahí es, dice, diario de un seductor, porque las mujeres eh, obviamente les atrae pues los chicos malos, pero imagínate considerarse que es un chico malo y sin solamente por el hecho de ser un bastardo y en ese hecho de que muchas mujeres así lo veían y de alguna otra forma pues le era fácil a algunas mujeres acercarse a él y de ahí sacó el diario de un seductor. Pero hay un sentido un poquito triste con el aspecto de un seductor porque en ese libro plantea el hecho de todas sus experiencias, pero de alguna otra forma, si lo lees muy profundo, hay un aspecto de melancolía en él porque así lo era catalogado, un simple seductor, un rompecorazones, alguien con el cual puedes estar, pero solamente para pasar el rato. De allí viene más adelante el aspecto en el 44 del aspecto de cómo fue decayendo el aspecto de la angustia. Y su concepto de la angustia era perspectivamente con respecto a lo que él ya estaba viviendo. Y la angustia de pues no tener nada fijo. Y obviamente de ahí va después las etapas en el camino de la vida, para después la enfermedad mortal, lo que representa, y cómo de alguna otra forma entender la ejercitación del cristianismo. Esta situación de la ejercitación del cristianismo fueron una serie de ensayos para criticar la vida cristiana de Dinamarca en los años 50 de 1850. Es una crítica a la concepción de la existencia de ser un cristiano en ese tiempo, en esa parte de ese país de Europa. ¿Sí? Y obviamente, ¿por qué es criticado? ¿Por qué era criticado? Precisamente por el hecho de que muchos les tocó su fibra más, su fibra emocional. eh, Ahora sí que les tocó el callo a mucha gente. Era criticado de ser muy subjetivo, pero él estaba hablando de lo que le había tocado vivir, pero también de cómo no él veía el aspecto del cristianismo. Bien, a ver, nada más déjeme checar cómo estamos con la situación del tiempo.
me quedan como unos 10 minutos. Bien. Entonces, te seguimos escuchando, Leslie, unos 5 minutos más antes de cambiar de liga. Sí, profe. El siguiente, por favor. Ok. Bueno, bueno, aquí pues se menciona que su teoría se basaba en la subjetividad. Dice, el pensamiento de Søren Kierkegaard es un intento de ofrecer un marco filosófico mediante el cual abordar preguntas como ¿quién soy? ¿Para qué vivo? ¿O qué debería ser? Se trata de una forma de filosofía que se centra en la subjetividad y pues también en la fe de la voz interior, pero pues Dios. Sí. Ok. Lo interesante de la teoría existencialista de Kierkegaard con respecto al quién soy, y mucho de Kierkegaard sobre la teoría existencialista es lo que a veces nosotros a veces podemos preguntarle a una persona. Y podemos hacer esta pequeña dinámica. Misael, ¿me escuchas? ¿Sí o no? Ok. Si yo te preguntara quién eres, ¿qué me responderías? Ok. Me dices que me darías una descripción de tu persona. ¿De qué tipo? Ok. Bien. La pregunta sería, de estas cualidades o virtudes que me puedes mencionar, ¿qué te hacen particular y diferente de otro muchacho de tu edad? Quizá mi forma de ser o de pensar. Ok. Y de esa forma de ser o de pensar, ¿qué cosas tienes en común con las cosas que estás haciendo ahorita en tu vida? ¿Realmente lo que piensas y la forma en que eres corresponde con lo que estás haciendo en tu vida? Bien. Esas son algunas preguntas sencillas de forma técnica. Obviamente lo interesante sería que estuviéramos cara a cara y de todo este aspecto técnico que nos ha dicho su compañero lo podamos traducir a una realidad. Muchas veces no se les ha pasado de preguntas a una persona, oye, bueno, y estás trabajando de forma terapéutica desde la perspectiva existencialista de Kierkegaard, dices, bueno, ¿quién eres? Ah, bueno, me llamo esto, el otro. Y le dice, bueno, yo no te pregunté tu nombre. Es eh, y después me dicen, ah,
No, bueno, pues soy estudiante de psicología. Yo no te estoy preguntando qué es lo que haces, te pregunto quién eres. Lo interesante de quién soy es buscar cuál es el aspecto, la esencia de la persona que lo hace subjetivamente identificable y particular. La otra pregunta es ¿para qué vivo? ¿Sí? En este aspecto, el para qué vivo, por ejemplo, en este caso, vamos a otra compañera para apoyar esto, hacerlo dinámico. Bien, eh, Jennifer, ¿cuál es tu propósito en la vida? Terminar mis estudios. Ujú. ¿Qué carrera te respondería? Bueno, eso es lo que tú quieres hacer, pero ¿cuál es tu propósito en la vida? Depender de mí misma. O bueno, eso es lo que quieres hacer. Mm, ¿Cuál es tu propósito en la vida? no, no entiendo. Es que estamos acostumbrados a responder con lo que queremos hacer en el futuro o y ese es lo más fácil. Pero cuando yo te pregunto cuál es tu propósito personal y particular en la vida en general, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú buscas a nivel particular y personal en tu vida? Que no sea algo que tengas que hacer, que tú buscas ser en tu vida. ¿Cuál es tu propósito para seguir en este plano de existencia en esta vida? A ver, ¿puedes responder eso, Jennifer? ¿Alguien que lo pueda responder? Como, ¿Sí, Jennifer? como estar bien conmigo misma en todos los aspectos. Ok, Emocional, mental. muy bien. Eso ya se escucha como un propósito. Y ahí es establece la siguiente parte de esta pregunta. Porque vemos estas preguntas, dices, bueno, ¿quién soy ahora? ¿Para qué vivo? Todo lo que hago, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Ok? Ya después, en este aspecto, lo más fácil no es responder qué debería de hacer. Según desde la perspectiva existencialista de Kierkegaard, si tú no respondes la pregunta uno y la 2, es posible que por eso lo que tú haces no te esté funcionando para responder si estás haciendo las cosas para poder darte la esencia particular de lo que eres y la esencia a la cual te quieres convertir. ¿Sí? En este aspecto, desde la perspectiva existencialista de Kierkegaard, hablamos del aspecto de reconocer qué cosas te hacen una esencia particular, importante y ocupas un plano existencial en este momento y cuál es tu misión y tu visión de vida a nivel de esencia que quieres lograr. Es respondiéndote estas dos preguntas desde la perspectiva existencialista de Kierkegaard, te ayudaría a que sea más fácil responder qué debería de hacer. ¿Sí se está entendiendo este punto? De las dos preguntas, de las tres preguntas, ¿sí o no?
¿O cómo vamos? Chispas. Se terminó. Me lleva la canción. Bien. Profe, buen día. Ya volví, no tenía internet. Ay, sí, sí, no te preocupes, ya estamos otra vez por acá. Bueno, bueno, ya te vimos. Qué bueno que ya estás con nosotros. Estábamos hablando ya, estábamos retroalimentando, estábamos viendo la perspectiva de Soren Kierkegaard con respecto a su perspectiva filosófica eh, en ese aspecto de existencialismo que nos está manteniendo. En este sentido, estamos viendo nosotros el tema de tres preguntas. Por ejemplo, y ya que estás con nosotros, te voy a hacer la pregunta. La teoría existencialista de Kierkegaard nos plantea tres tipos de preguntas. De estas preguntas que nos está planteando, si yo te preguntara, ¿quién eres? ¿Tú qué me responderías, Yadai? Una persona le respondería. Una persona. Bueno, ok, bueno, creo que la mayoría de todos nosotros somos personas. ¿Qué más? ¿Quién eres? Aparte de ser una persona. Had I wake up. No, bueno, no te pregunté tu nombre, solo te pregunté quién eres. Por eso, si usted me pregunta quién soy, yo respondería que soy Had I wake up. Ok, Ya cada quien obviamente pues quién es Had I wake up, ¿no? sí, exactamente. ¿Quién es? En este aspecto, la respuesta sería, ¿quién es Yadai Wicap?
¿Qué responderías? ¿Quién es Yajaray Wicap? Bueno, así en este caso, de esta manera le respondería que soy la alumna de tercer semestre de la licenciatura de psicología. Ahorita en este momento, sí, así como usted me la está preguntando. Claro, en otro contexto, con otra persona, pues obviamente las circunstancias cambiarían. Ujú. ¿Y qué tipo de respuestas darías? No sin entrar en detalles, ¿qué dirías más o menos de ti? Con respecto a quién eres. Pues diría que soy una persona responsable, que, mm, que soy dedicada a la escuela, que me Ujú. gusta hacer ejercicio tal vez, bailar. O sea, como que me describiría de mis habilidades, actitudes, etcétera, ¿no? Ok, bien. Entonces, lo interesante acá es que desde la perspectiva de Kierkegaard, a Kierkegaard no le interesa tu nombre, no le interesa lo que hagas. Lo que le interesa esas características que te hacen particular, indivisible y diferenciable de los demás. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué me dirías? ¿O cuál es tu propósito de vida? Pues eso ya no depende de mí. Yo podré hacer mucho aquí, pero pues ya no depende de mí. Creo también influye mucho nuestras creencias. Ujú. Ok, ahí está el punto. El punto es de que yo les estaba comentando a los demás compañeros que el quién soy determina cuál es la esencia particular que te describe como persona, que obviamente es diferente de la cuestión de cuál es tu misión y tu visión de vida hacia donde tú te quieras dirigir. ¿Sí? En este aspecto, en este sentido, por ejemplo, ese es el aspecto esencial de para qué vivo, quién soy, y eso definiría qué debería de hacer. Por eso es que nos plantea nuestra compañera Leslie que según esta perspectiva de Kierkegaard determina el aspecto de tu subjetividad humana y obviamente tu filosofía de fe. ¿Por qué creen ustedes que es primero importante determinar este aspecto de las tres preguntas antes de llegar a la filosofía de fe? Alguien que me dé su punto de vista. ¿Quién se anima? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bien, ¿por qué creen, esa es, repito la pregunta, ¿por qué creen que en este aspecto del aspecto de la subjetividad humana, determinando quién soy, para qué vivo o qué debería de hacer, yo diría y que eso te lleva a lo que deberías de hacer? ¿Por qué es importante esto antes de determinar tu filosofía de fe? ¿Por qué creen? Porque esto va a depender de lo que creamos, Mm, de en quién creamos. ujú. Ok, sí, bien. Vamos, les voy a encargar un ejercicio
con respecto a esto. Pero quiero ver su apertura de ustedes porque este va a ser un tema tal vez un poquito personal. Pero quiero que tengan la apertura para esto, ¿sí? Y obviamente estas 3 preguntas voy a marcarlas en la situación de tareas de que ustedes me respondan estas 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Y qué debería de hacer en base a quién soy y para qué vivo? La idea es que vamos a aplicar el método existencialista de Kierkegaard para poder ver la esencia de cada uno de ustedes. ¿Se animan? Profe, se escucha mucho ruido, como si estuviera jugando con su micrófono. Ah, perdón. Ya no voy a jugar con micrófono, sí es cierto. ¿Ya dejó de Ay, escuchar? perdón, no vi que sí lo estaba jugando. Sí, lo estaba jugando. Sí. Ya no vuelvo a jugar con micrófono, ya. ¿Ya se escucha bien? Sí. Ok, Se escucha sí era bien. eso. Ya no vuelvo a tocar mi cable de micrófono. Bueno, entonces decía, ese va a ser un ejercicio que quiero que ustedes hagan, pero quiero que lo hagan. Y esto sí lo voy a revisar que lo hagan. Y vamos a hacer una pequeña ronda la próxima clase con respecto a esto, ¿sí? Mientras vamos a seguir avanzando con esto. Leslie, dices que la teoría existencialista abarca el aspecto de lo que es la teoría de fe, la filosofía. ¿Qué dice con respecto a esto de la filosofía de fe Kierkegaard? ¿Nos puedes comentar? Sí, bueno, ¿cómo se lo planteo? Que tiene que coincidir lo que creemos con lo que hacemos. Ujú. Eso es lo que yo entendí. Y también que, bueno, está pegándonos a la fe, es que vamos a tomar nuestras decisiones también. Muy Y bien. sobre esto habla lo que viene a continuación. Perfecto. Bien. Bien. No se les olvide la tarea que les acabo de dejar. Vamos ahora con el siguiente aspecto. Los aspectos descartables de esto. Adelante, Desi. Bueno, pues ahora voy a mencionar sobre los aspectos destacables sobre la teoría de Soren. Bueno, el primer punto sería la libertad de elección define la vida. Bueno, aquí menciona que deberíamos ser nosotros mismos, ¿no? Lo que nosotros sintamos es lo que vamos a hacer. Bueno, igual otro puntito que se me había olvidado mencionar es que Soren se describía a sí mismo como un ganso salvaje que venía a enseñarle cómo hacer las cosas a los gansos domesticados. Bueno, y esto por su rebeldía, hacia la dogma que estaba muy arraigada en su ciudad. Bueno, dice, a través de las elecciones de cómo vamos desarrollando nuestra existencia, bueno, se hace nuestra individualidad. Dice que el mayor peligro de la individualidad es perderla y de esta se desenvuelven 2 modos de perder la individualidad con respecto a nuestras elecciones, que es de manera finita. Dice que de perdernos en lo finito sería elegir entre aspectos cotidianos en el cual los demás pueden influir. Y como ejemplo, aquí puse elegir estudiar contaduría porque toda la familia se ha dedicado a ello. Y pues ya no nos centraríamos en lo que nosotros queremos realmente, sino con lo que nos está diciendo nuestra familia, ¿no? Y de manera infinita dice que es pensar en todas las posibilidades que existen olvidando nuestro sentir. Bueno, pues esto pues ya sería
parte de no elegir lo que nuestra familia nos está diciendo, o sea, como que vivir en esa desidia, ¿no? Por así decirlo, entre lo que nos dicen y lo que queremos hacer y todas las demás opciones que hay. Y bueno, aquí menciono elegir una carrera solo por ser bien remunerada. Y pues bueno, al elegir otra carrera, pues tenemos que investigar sobre la opinión de más personas y también perdernos en el infinito, pues también nos puede llevar a no elegir algo, ¿no? También lo podemos ver cuando una persona no se decide qué estudiar, o sea, dice que va a estudiar, pero no se decide qué es lo que va a estudiar, ¿no? Y pues así se la pasa posponiéndolo, y esto es perdernos en el infinito. Ok. Sí quedó claro este aspecto que nos está planteando Leslie entre la diferencia de lo finito y lo infinito. ¿Cómo le queda para los demás ese punto? ¿Sí se entendió ese aspecto? Misael, es Mirna, Sí, profe. perfecto. Bien. Ok, y aquí viene la otra parte de su tarea. Bien. En este aspecto de lo finito o infinito, y es con lo que vamos a estar trabajando, quiero que se den la oportunidad, ¿sí? Yo sé que a lo mejor para algunos sea controversial, pero quiero que se den la oportunidad de, con respecto a estos aspectos descartables de la libertad de elección de la vida, ¿qué aspectos consideran de su vida que han sido finitas o han estado bajo aspectos cotidianos en los cuales los demás han influido en ustedes, y en qué aspectos consideran de su vida que a veces se han perdido entre las diversas posibilidades o cuestiones que se les han presentado y les ha sido difícil elegir. ¿Sí? Uno es cuando, recuerden, uno es definir qué decisiones consideran que a lo mejor ustedes no las tomaron de forma tan libertaria como creyeron, y en otros tenían tanta libertad que no supieron qué elegir. Quiero que me hablen de ejemplos de su vida en los cuales les haya sucedido esto. ¿Se animan al reto? ¿Sí o no? Profe, o sea que el finito es lo que, las decisiones que nosotros no tomamos, Nos fueron dejamos influenciados por otros. las tomamos, pero no por nosotros, sino como dice nuestra compañera, nos dejamos influir por algo. Como que sientan que no las tomaron por completo, como que influyeron para que tomaran esa decisión o esas decisiones. Esto es Y el para... finito, Y el, infinito, y el infinito es como nuestra compañera, son cuando eh, se te han presentado tantas situaciones en la vida que que en algún momento nunca no te decidiste por qué hacer, como que te quedaste en, ay, me pasó esto y al mismo tiempo sucedió esto y ya no supe qué hacer. Esas son todas las posibilidades, ya sean oportunidades o al mismo tiempo circunstancias. Ya pueden ser que se te presenten cuestiones positivas y hayas tenido que elegir entre ambas y no pudiste elegir, o se te haya presentado una posibilidad o una circunstancia negativa, pero querías hacer algo y estabas luchando, como dice, entre la espada y la pared, y al fin y al cabo no te decidiste. Solamente es como un ejercicio para entender a lo que se refiere Martin Heidegger. Le digo,
estamos, y yo les dije que esto los iba a confrontar. Esta es una de las teorías más confrontativas a la naturaleza humana y quiero que se den la oportunidad en este ejercicio. Para que ustedes puedan trabajar con una persona más adelante, primero tenemos que trabajar en este lugar seguro que es nuestra aula virtual de clases. ¿Sí? Y quiero que confíen en sus compañeros en ese aspecto de que vamos a trabajar con toda la confidencialidad de lo que vaya a pasar durante esta clase. Pero quiero que se den la oportunidad para plantear estas dos situaciones. Recuerden, son dos tareas. Responder la primera pregunta, que es ¿quién soy? Y traten de describir quién soy. Me interesa es describir su esencia, lo que los hace individuales, cuál es el aspecto de su propósito o para qué viven, para qué están en este plano y qué deberían de hacer para poder reafirmar de aquello de lo cual ustedes son y para lo que ustedes viven, y responder qué decisiones han tomado que han sido finitas y qué situaciones han sido de tipo infinito o que son los peligros a los que se van a encontrar con respecto a la libertad y por lo cual en el infinito no han podido tomar una decisión. En uno han sido influenciados y en el otro por tantas situaciones no pudieron decidirse por algo. ¿Sí quedó? ¿Mínimo cuántos, maestro? ¿Cómo? Mínimo cuántos del finito y infinito. Pues en el finito, plantéame por lo menos dos situaciones. Y en el infinito, plantéame una situación en la cual te hayas encontrado en esa situación particular en la que no supiste qué hacer o qué decidir. ¿Queda claro para que lo que vamos a hacer? Esto es lo que vamos a trabajar la próxima clase. ¿Aceptan el reto? ¿Sí o no? Sí. Bueno, más les vale. Lo voy a dejar de todas maneras en la cuestión de tareas para que quede la evidencia de que estuvimos trabajando. Pero recuerden, esto lo vamos a trabajar todos. Vamos a estar trabajando. Y yo también les voy a decir las cuestiones en las cuales me ha pasado. Así que voy a abrir mi corazón a ustedes. Así que van a ser los privilegiados en escuchar mis confesiones. ¿Qué les parece? Está bien, maestro. Bueno. ¿Va a subir en la plataforma esto? Sí, sí, o sea, sí, bueno, lo subiré, si me autoriza su compañera, porque es su exposición. ¿Lo puedo subir, Leslie? Ay, sí, profe, ¿cómo no? Bueno, está bien. Entonces, ahí lo estaré subiendo en el Classroom y ahí les pongo la situación de el ejercicio. Recuerden, es un ejercicio sencillo, pero prepárense psicológicamente para lo que pueda suceder. ¿Sale? Bueno, ahora sí los dejo, muchachos. Y prepárense para el siguiente clase porque va a estar muy emocionante. Bueno, les deseo un buen inicio de semana y nos estamos viendo y sin falta, todos tienen que participar en la próxima clase. Los voy a preguntar y dense chance, ese chancecito de hacer este pequeño ejercicio que vamos a hacer en clase. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno, entonces nos estamos viendo y éxito. Hasta luego, muchachos. Buen inicio de semana. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.